Hoy es una noche muy pero que muy especial para mí porque desde que comencé a hacer este programa siempre quise honrar y hacer un espacio especial dedicado a esas mujeres víctimas de esa espantosa crueldad desmedida del presidio político en Cuba, a las que se les violaron sistemáticamente todos sus derechos y que tristemente han sido silenciadas por la historia. Estoy hablando de las plantadas, de las que fueron acusadas de traicionar a su maldita y fracasada revolución y dieron todo, su libertad, su martirio y hasta su propia vida por no doblegarse y someterse a un régimen dictatorial y sanguinario que les obligaba a comulgar el cáliz rojo de su intolerante ideología. Sé que muchos de ustedes quizá conocen y hasta les ha tocado de cerca estas historias, pero muchos de los recién llegados, o los que como yo no somos cubanos, desconocíamos el incalculable valor que, al igual que esos hombres valientes que llenaron los presidios de Cuba en condiciones infrahumanas y que se plantaron ante sus represores, tienen también estas indomables mujeres de las que se habla tan poco habiendo hecho tanto, mereciéndolo tanto, porque ellas son denuncias vivas de las vejaciones, torturas y crímenes del castrismo contra la mujer cubana que aún a día de hoy se siguen cometiendo en las cárceles a manos de los herederos y marionetas de ese régimen de perros falderos y cobardes, envalentonados en manada. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando, comentando entre un grupo de prominentes empresarios mi deseo de hacer este programa dedicado a rescatar sus propias páginas de la historia, me confirmaron que el mejor, el más experimentado para poder llevarlo a cabo, un proyecto de estas características, como el laureado director de cine cubano Lilo Vilaplana, pues ya estaba en la fase final del rodaje de su nueva película, Plantadas. Como no podía ser de otra manera, pues en esta especie de pequeño tributo a esas indomables mujeres y grandes olvidadas, esta noche en El Espejo, mi admirado Lilo Vilaplana y una de sus plantadas de la vida real, Genoveva Cannavale, la Bebita, nos honran con su presencia. Bueno, hoy El Espejo tiene luz, pero que luz propia. Está con nosotros Genoveva Cannavale, la Bebita. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por presentar este programa y hacer conocer la película. Y por supuesto a nuestro queridísimo Lilo Vilaplana, a quien también tengo que agradecer por haber hecho esta película. Muchísimas gracias, Lilo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia vemos precisamente el promo de esa película? Okay. ¿Qué tenemos que salir huyendo como si los delincuentes fuéramos nosotros? Nos está entregando al comunismo. Van a acabar con este país. Si ustedes se quedan en Cuba, los van a fusilar. Yo no luché para esto. Somos unas apestadas que no tendremos futuro en esta sociedad. No te agarren los comunistas. Prefiero pegarme un tiro. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¿Llévame a mí? ¿A ti? Con mucho gusto. A esta me la llevo para la comandancia para que escupa todo lo que sabe. ¿Tienes loco? Me van a fusilar. Ya te tengo una misión. ¿Sí? Los tiempos cambiaron, Luisa. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme. Esto te lo voy a cobrar. Si no somos honestos, ¿qué tipo de revolución se quiere construir? Vamos, vamos, que esto es para hoy. Me lo jodiste. Ni para sacarle la sangre sirve. Solo dije a Fidel que aquello agarrara se la arrancaba. Esto es solamente una escaramuza. Veremos quién gana la guerra. Esta noche, después del recuento, nos vamos. Wow, Lilo, una película que es ficción, como me estabas diciendo, pero inspirada totalmente en la historia de 26 mujeres reales. Exacto, y más, porque hay varios libros que recogen, como lo dieron todo por Cuba, que recoge historias de presas políticas, que ya muchas han fallecido, pero entrevistamos 26 presas políticas y buscamos anécdotas que se pudiera armar una trama, una trenza dramática, y en el escenario ese, el presidio político de mujeres de los años 60, pues entonces tratamos de organizar una trama en la cual vamos a ver historias de qué le pasó a una o a otra, pero unida en tres personajes: una líder estudiantil, una líder sindical y una campesina que se alza en el escambray. Mujeres valientes en Cuba existieron muchas, y también muchas fueron traicionadas por personas muy cobardes que infiltraban esas organizaciones, y también sostiene la película un poco esta denuncia a las traiciones por respaldar un régimen vil. Tú te has caracterizado, y ahora vamos a hablar con Genoveva, por
traer a la memoria toda esa historia cubana de la que se habla mucho, pero se ha retratado realmente poco. Y esta película es el equivalente de Plantados, pero tiene una forma de llevarse a la pantalla quizá un poquito diferente por lo que me estabas comentando, porque sale más de esos presidios, porque va más hacia La Habana. Cuéntame. Es una historia lineal de 3 mujeres que las 3, por diferentes razones, caen en prisión después de haber luchado contra la dictadura anterior. Se dan cuenta que están llevando al país al comunismo, que han vendido la revolución a los soviéticos, que esto no era lo que querían para Cuba. Ellas querían rescatar el hilo constitucional y no esto, pues entonces empiezan a luchar por restablecer la democracia, restablecer por las conquistas que han luchado. De eso Pepita habla mejor que yo. Y la película es una película de 2 horas, una película que vamos a ver la época, las casas de esa época, la familia como era, y también lo valiente que eran estas mujeres dentro de las cárceles. Si van pensando en un documental, no tiene nada que ver. Son historias de 3 mujeres que pudo ser cualquiera de ellas, no es ninguna en específico, y a la vez las encarna a todas. Eso es lo que puedo contar. Guau, no, pues valiente también además la forma en la que Lilo consiguió hacer esa película, y de lo que vamos a hablar además un poquito más adelante en nuestro programa. Pero ya vamos a hablar con Genoveva Canaval. Eras menor de edad cuando te detuvieron. Bueno, es que éramos un grupo grande de menores que fluctuaban entre 15 años a 21, 22, 23. Éramos un grupo bastante grande de presas políticas que éramos menores, que la mayoría habíamos luchado en el sector estudiantil con Pedro Luis Boitel, fue uno de ellos, que yo era de la causa de Pedro Luis, y en esa revolución nosotros dimos parte de nuestra inocencia también, ¿no? Y queríamos que el país volviera a ser un país constitucional y democrático. Y resulta que después de tanto sacrificio, porque mis padres empezaron a sufrir por mí desde que yo tenía 13 años, porque cuando yo estaba haciendo el bachillerato estaba luchando contra Batista. Y todos esos sacrificios vemos que nos traicionan. ¿Cómo fue ese momento, Genoveva? ¿Cómo recuerdas ese momento donde te detienen, pasas además por un juicio totalmente injusto y te mandan por primera vez a uno de esos presidios? Bueno, a mí me detienen porque me cité con un compañero mío de estudios que le había conseguido una casa donde esconderlo porque lo estaban persiguiendo. Y da la casualidad que nos citamos en la iglesia del Carmen, en La Habana, y saliendo de la iglesia, eran las 7 de la mañana, pasó un carro del G2 y eran los que lo estaban buscando a él, que desde luego me conocían a mí porque me estaban vigilando ya. Claro. Y entonces de ahí me llevan a la seguridad del Estado, y de la seguridad del Estado me llevan a Guanabacoa, y de ahí después me llevan a la cabaña a hacerme el juicio. En aquella época era muy duro porque estaban fusilando a muchos. Y entonces nosotros, cuando nuestras compañeras iban a juicio, teníamos una radio clandestina que la habíamos podido entrar por piezas y la habíamos armado, y oíamos lo que decían de los juicios en el exterior, aquí en Miami, y de lo que estaba pasando. Y ver a aquellas compañeras nuestras regresar, a aquellas mujeres sabiendo que le iban a matar o a su papá, o a su hermano, o a su esposo, era muy duro para ellas y para nosotros, porque veíamos el dolor de ellas y veíamos que todo lo que habíamos luchado nos habían traicionado, y estaban matándolos, los mataban. Hay una anécdota que yo le preguntaba a Lilo esta mañana antes de venir al programa. Yo le decía, Lilo, me gustaría tener algunos detalles de esas anécdotas que te ha contado para rescatarlas en el programa. Y me habla de un momento donde con tus familiares hacen un traslado y están gritando que sois prostitutas. Y sin embargo tú logras bajar y decirles que sois presas políticas. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad nos
ya nos habían llevado una vez a Guanajay, aquello fue horrible, estuvimos menos de un mes, y entonces nos regresaron a Guanabacoa, y cuando nos fueron a trasladar otra vez nos negamos porque sabíamos que íbamos a ir a un infierno. Cuando dices un infierno, ¿qué es? Cuéntanos para los que no sabemos. Bueno, pues imagínate, en Guanabacoa, Guanajay era la cárcel de mujeres de toda la isla, o sea, la principal. Y allí la mayoría que estaban en aquel momento eran presas comunes, solamente había un pabellón que era al principio, que era de prisioneras políticas, que casi todas habían sido miembros del gobierno anterior, del gobierno de Batista. Entonces teníamos el hecho de que cuando entrábamos de noche nos llevaban, ¿no? Y entonces estaban todos los pabellones, todos los edificios gritándonos paredón, 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 las comunes. Y cuando llegábamos a donde estaban las presas políticas, la mayoría eran batistianas y nosotros no habíamos sido batistianas. Y había, aunque después todas esas cosas se fueron limando, porque el sufrimiento y tú sabes, todo se va, pero no nos recibieron con esa, ¿cómo te voy a decir? Con esa alegría, con esa amabilidad, porque había esos rencores, ¿no? de la política. De la política. Pero fue bastante duro. ¿Los carceleros, las carceleras eran intolerantes como la propia represión? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Cuando había golpes, cuando había traslados, lo mismo nos pegaban las mujeres que los hombres. Pero casi siempre eran los hombres los que nos pegaban. No me quiero imaginar, imagínense ustedes lo que es una tortura, una golpiza a un hombre siendo mujer. Me imagino que además tuvisteis que pasar por momentos extremadamente duros. Sí, muy duros. Y eso hizo que por un lado maduráramos, porque éramos muy inmaduras. Cuando uno es joven piensa que nada te va a pasar y que tú eres capaz de resolverlo todo. 16 añitos, imagínense ustedes. Y te das cuenta que tú sabes que estás impotente y que tienes que seguir, porque no te puedes doblegar a ellos. Porque nos llaman plantadas, ¿por qué? Primero, porque no quisimos rehabilitarnos, porque ellos tenían un plan de rehabilitación en el cual tú tenías que decir que tú le pedías perdón a la revolución porque tú eras la que estabas equivocada. Y nosotros no estábamos equivocadas, estábamos traicionadas. Por un lado, no quisimos rehabilitarnos, no quisimos ir a trabajar para ellos, ni quisimos porque nos quisieron poner los uniformes de las presas comunes y nos negamos a que nos pusieran los uniformes de las presas comunes. Y en realidad las plantadas nacieron el día de ese traslado, cuando fue un Día de las Madres, cuando después de un castigo grande de no tener visitas, nos dicen vamos a darle visitas. Y resulta ser que el último grupo que fuimos a la visita, porque fueron de grupo en grupo, el último grupo, cuando nuestras madres salieron, empezaron a entrar todos vestidos de civil, que muchos de ellos estaban hasta borrachos o endrogados, no sé, y entraron para sacarnos. Y ahí fue la lucha cuerpo a cuerpo. Que yo era, como soy ahora, muy bajita, y ellos eran bastante grandes, y entonces, pero había presas, bueno, todos éramos jóvenes, sí, pero presas fuertes, y era a piñazo como los hombres, porque para evitar que nos llevaran. Y cuando empezaron a salir las jaulas, porque empezaron a montarnos a tirones y a empujones a las jaulas, nuestras madres que estaban afuera todavía estaban espantadas porque vieron cómo nos arrastraban, cómo nos sacaban delante de las madres, no les importó. Y una de las madres de una de las presas que en estos momentos ha fallecido, Gladys Hernández, ella se tiró delante de la jaula, de una de las jaulas, y si no es por las otras madres que la alan, se la hubieran llevado. No era política por 19 años plantada. El juicio anormal, como todos los juicios que se realizan en Cuba sin abogados defensores, fueron pidiéndolo que nos fusilaran a nosotros también, a mi mamá y a mí.
A mí realmente la prisión me cogió durante los años primeros de una mujer que está en su pleno desarrollo. Y nos trasladaron para Baracoa Oriente, una prisión extremadamente asfixiante. Unos camiones cerrados, en el cual tú casi no podías respirar con un calor horrible. Pero imagínate como 5 venecianos, se me tiraron otros 5 más y empezaron a dar golpes. Allí una que venía detrás de mí, le pidieron por todos, los partieron 2 brazos. Y uno me dio un batazo y me dieron 12 golpes. Nos dieron golpes, no había medicina. Yo estuve sin ver a mi hija más de 7 años. No nos daban comida buena, todo era malísimo. Nos castigaban. Nos llevaron para las tapiadas. En las tapiadas era como una tumba, era una tumba. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre? Yo perdí a mi padre estando presa, pero no importa, yo seguí. Yo no bajé la cabeza, como honestamente, como ninguna de mis compañeras, de las cuales estoy muy orgullosa. Bueno, pues hiela la sangre. Pensar que esto es el argumento de una película, pero que forma parte de esa vida real, de la de Genoveva y de todas esas mujeres que utilizó además Lilo en el momento en el que tenía que buscar esa financiación para hacer la película. Testimonios vivos. Lograste $360.000, que es casi imposible hacer un corto, y te has hecho una película de 2 horas y pico, pero contaste con muchísima ayuda de personas que querían poner su granito de arena. Sí, empezó, te repito, Reinaldo Rodríguez, él hizo una comisión y empezó a buscar dinero haciendo actividades, apelando a los políticos que nos apoyaron, a empresarios, a personas que me hacía falta una finca, me prestaba un amigo la finca, o nos hacía falta, no sé, un carro y me lo prestaba otro amigo, un jeep de época, hasta una máquina de coser. Que Gilberto Reyes puso, Lilo es una máquina de coser, y aparecieron 3 máquinas de coser. Mi esposa Iracema Otero buscando contactos con amistades que nos habían aportado antes, otros actores, y así entre Grabaste también aquí, ¿verdad? Aquí claro, en el estudio al lado. Marcel Felipe habló con Carlos Vasallo, que nos hacía falta un estudio, y dijo, Vasallo, usen ese estudio que tengo ahí, y ahí construimos las cárceles. Fue un trabajo de mucha gente, de muchas personas. Tengo el placer de también haber codirigido esto con mi hijo Camilo Vilaplana, que para mí es un orgullo haber trabajado con él. Y conté con un elenco de actores entregado, un equipo técnico maravilloso, un equipo de producción, pero el apoyo de la gente. Que un restaurante, Casa Marín, me dijo, yo te voy a dar la comida, o Toro Loco. Entonces la gente querían ser parte de la película, querían ser parte del proyecto. Por eso emociona tanto que después también... parte de lo que se recaude con esta película queremos para apoyar a las presas políticas, queremos seguir haciendo cine en el exilio, queremos seguir apoyando a esta causa, porque hay una cosa, un muchacho que Esteban Rodríguez, que él estuvo preso el 11 de julio, me dijo, yo estaba trancado en una celda y yo pensaba en Plantados, y yo decía, si esas personas, si esos hombres no claudicaron, yo no voy a claudicar, y estando preso en Cuba, eso me inspiró a seguir adelante, y yo dije, es importante hacer cine. Ahora las mujeres que están plantadas en Cuba, las mujeres que están presas políticas, y si estamos plantadas, voy a huelga de hambre, va a ser también por la política plantada, aparecerán muchas más, y eso es parte de la lucha. Yo siempre he dicho que este programa en ocasiones así debería durar muchísimo más, se nos ha volado, pero yo quisiera que me hicieras una reflexión después de todo lo que ocurrió, trasladado al día de hoy. Bueno, trasladado al día de hoy es bien frustrante para nosotros, porque todavía está ese demonio en el poder, aunque ya no esté Fidel, todo eso es su herencia. Sus herederos. Su herencia. Pero por lo menos tenemos la satisfacción y la conciencia limpia de que dimos lo mejor de nuestra vida para eso. ¿Esa pesadilla se olvida? No. Una de las cosas más horribles que nos pasó fue que cuando nos querían tratar de obligar a trabajar, llevaron a unas presas comunes primero que eran criminales, y después ese mismo día llevaron a unas menores también comunes, pero niñas de 13 y 14 años. Y por la noche, los gritos de esa niña gritando que las estaban violando, y era para obligarnos a nosotros, como amenazándonos que si no íbamos a trabajar nos iban a hacer lo mismo que ellas. Eso está en la película. Y ahora todavía a mí
muchas noches me despiertan esos gritos. Dios santo. Lilo. Por mucho que uno quiera hacer en la película, abarcar todo es imposible. Tanta maldad, recogerla en un film de 2 horas. En 2 horas no se puede recoger tantos años de sacrificio y valentía de esta mujer a la que admiro tanto y de tanta maldad de los comunistas. Ahora, la película se va a poder ver en el Festival de Cine de Miami. En el Festival de Cine de Miami, luego queremos ir a cine, ir a plataformas, y no solamente para el presidio político cubano, para lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Esos mismos delincuentes están en el poder en muchas naciones, acabando con el que piensa distinto, hombres y mujeres. Por eso es bueno que el mundo vea este tipo de películas, que se abran paso en festivales y que lleguen plazas donde puedan verse para que se conozcan estos horrores. Y que todos nosotros dejemos de hacer esa famosa política del avestruz, de que, bueno, no sabe, no contesta, ya totalmente a mí no me tocó, ¿qué me importa? Al revés, hay que rescatar esa memoria, quizá para que, no en el día de hoy, pero el día de mañana se pueda dar un futuro completamente diferente a nuestros hijos. Genoveva, qué placer, qué honor tenerla aquí en este programa. Honor para mí, el haberte conocido. Lilo, muchísimas gracias también por tu trabajo. Muchas gracias a ti, María.